En esta sección vamos a continuar con el desarrollo de nuestra ecuación de la recta para poder predecir y tener un estimado de qué es lo que va a conformar parte de nuestro sistema en función a datos que ya tendría previamente. Recuerden que hemos estado trabajando el caso en donde se incrementa proporcionalmente la cantidad de una variable, por ejemplo la variable independiente, una x, con respecto a mi variable dependiente y. Entonces, como tenemos esta dependencia, o sea, al momento de que aumenta una cantidad, crece la otra de la misma proporción de forma lineal, se puede establecer una conexión y llegar a lo que se conoce como la ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta ya nos va a dar la capacidad de predecir qué es lo que le va a pasar a mi sistema en un tiempo más adelante que no conozco, en un punto que no tengo graficado en mis datos o en un punto intermedio que tampoco tenga. ¿Esto para qué se hace? Bueno, se hace para evitar este tipo de situaciones en donde se tiene una ambigüedad en cuanto a las reglas. Por ejemplo, habíamos visto en el caso de la sección anterior, el día, las vacaciones que corresponden, los días de vacaciones que corresponden a un empleado en función a los años que tiene trabajando en una empresa. Entonces habíamos visto que había una conexión entre estas dos variables, habíamos visto la gráfica que se hacía y se tenía lo que se identifica como una ecuación de una recta. Entonces lo que vamos a ver ahora es la forma en cómo encontrar esta relación matemática, esta función, esta ecuación de la recta con estos valores para poder predecir qué es lo que le va a pasar a mi sistema más adelante. Entonces tenemos ahora lo siguiente, tenemos la solución algebraica para la ecuación de la recta. Entonces, para determinar los coeficientes m y b, recuerden que en la sección anterior habíamos discutido a qué se refería este coeficiente m. M es la pendiente, esa va a ser la proporción de cambio cada que yo avance en mi eje x, por ejemplo, en este caso eran los años. Voy a ver cuánto subo o bajo, puede ser también negativo, en cuanto al eje y, que en ese caso era los días libres que le correspondían, los días de vacaciones que le correspondían a un trabajador. Entonces vamos a determinar primero este parámetro m y también vamos a determinar el parámetro b. Recuerden que el parámetro b, este que tenemos acá, se refería a el día, al punto inicial en donde nosotros podemos marcar la distancia desde el origen hasta donde se cruza mi ecuación de la recta con el eje de las y. En ese caso, pues habíamos visto que eran los días que correspondía cuando un trabajador recién entraba a trabajar, o sea, cuando el tiempo en el eje X correspondía a 0. Esa era esa distancia, ese parámetro b. Entonces, son ese tipo de situaciones que encontramos en la ecuación 6.1. La ecuación 6.1, recuerden que era la ecuación de la recta, y de x es igual a mx más b. Recuerden que nuestro parámetro que vamos a introducir a nuestro sistema es esta x, por eso se llama el parámetro independiente, porque puede ser cualquier cosa. Pero una vez que nosotros escojamos este valor, ya voy a estar determinando mi variable y, por eso va a ser la variable dependiente. La y es la variable que va a depender del valor de la x. Entonces, dados dos puntos de nuestros datos, vamos a tener un punto 0 y un punto 1. Aquí nada más es para marcarlo. Necesitamos dos puntos en este caso para determinar nuestra ecuación de la recta. Entonces el siguiente sistema de ecuaciones puede ser establecido. Aquí a lo que se refiere es que se va a armar un sistema de 2×2, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Los puntos que conozco son x0 y y0 y x1 y y1. Entonces puede ser cualquier cosa, puede ser, aquí en este caso se empieza con 0 y 1 o puede ser cualquier punto. Más adelante vamos a ver algún caso ya en concreto para trabajar con esta notación. Y entonces nos dice aquí, y la solución para por sistemas algebraicos nos brinda los valores de las constantes m y b. Entonces aquí ya vamos a recurrir a los métodos algebraicos que tenemos para solucionar un par de ecuaciones en un sistema lineal,
y encontrar la pendiente y el parámetro b. Entonces vamos a ver lo siguiente, que es la continuación del caso que estuvimos viendo anteriormente. Este es el siguiente ejercicio. Aquí nos dice entonces, dados dos puntos del ejemplo que vimos anteriormente, que se refería a el número de días libres que le tocaba a un trabajador, los días de vacaciones que le tocaba a un trabajador en función a los años que tenía de servicio, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí la forma en la que se interpretan estos dos datos es la siguiente. Aquí quiere decir, la Y es los días de vacaciones. Estos 13 días de vacaciones dependen de esta variable que tengo aquí. Este 4 que tengo aquí son 4 años. Entonces, los días libres que le corresponden a un trabajador a los 4 años son 13. Entonces, esa es la relación que tenemos en este caso. Por otro lado, aquí tenemos este otro punto de nuestra gráfica. Aquí pudimos haber utilizado otro par de puntos, pero bueno, se escogieron estos dos. De la misma forma nos dice que para una persona que le tiene trabajando 20 años le van a corresponder 21 días de vacaciones. Entonces aquí vamos a poder establecer nuestra relación que existe entre estas dos variables. Recuerden que nuestra ecuación para trabajar es la ecuación de la recta, y de x es igual a mx más b. Entonces con este par de puntos vamos a poder encontrar esta ecuación de la recta. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir estos dos puntos en mi ecuación de la recta y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces tengo estos dos puntos. Mi primera ecuación va a quedar de la siguiente forma. Entonces vamos a tener y de 4 va a ser igual a m, 4 años por ejemplo, vamos a ponerle años, más b va a ser igual a 13 días. Vamos a dejarlo de esta forma. Entonces vamos a armar el primer sistema y el segundo sistema va a quedar de la siguiente forma. El siguiente sistema ahora lo voy a formar con estos datos que tenemos acá. Y de 20 en este caso, de la misma forma estos son años, va a ser igual a m por 20 años más b, esto va a ser igual a 21 días. Entonces lo voy a dejar así de esa forma. Ahora lo que voy a hacer es que tenemos un sistema de 2 por 2. Aquí noten que tenemos dos incógnitas. Tengo varios valores que conozco, pero aquí nos hace falta identificar uno de estos valores. Entonces hay muchas formas de trabajar con esto que tenemos acá, con este par de ecuaciones. Lo voy a hacer por uno de los métodos que conocen de álgebra lineal, que puede ser por ejemplo suma y resta. Entonces voy a multiplicar todo esto por menos 1. Entonces voy a tener aquí esta resta, voy a restar todo este primer elemento de acá arriba, la ecuación en azul, se va a multiplicar por menos 1, va a quedar menos m por 4 años, podemos después omitir las unidades, después menos b, esto es igual a menos 13 días. Y la ecuación roja nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar igual, nos va a quedar m por 20 años más b, esto va a ser igual a 21 días. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar el método de suma y resta. Recuerden que se puede usar cualquier otro método, pero el de suma y resta funciona porque este se va a cancelar inmediatamente por la simetría que tenemos. Entonces aquí ya vamos a hacer esto. Entonces ahora vamos a hacer esta resta que tiene que ver con 20 menos 4, esto me va a dar 16. Entonces vamos a tener m por 16 años, aquí lo podemos ver de esta forma. Aquí ya bueno da 0 desde luego, esto es más 0. Y esto va a ser igual a 21 menos 13. 21 menos 13 en este caso nos da esta cantidad, nos da 8. De esta forma nos va a quedar 8 días. Entonces eso ya es la cantidad de proporción que tengo en este caso. Recuerden ahora que mi incógnita es la m, la pendiente. Entonces nada más ahora hay que despejar estos 16 años. Entonces la pendiente va a ser igual a 8 días dividido entre 16 años. Esto es lo que tenemos en esta parte. Al momento de simplificar esto se puede escribir de esta forma. Y la tasa de cambio nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar que la pendiente va a ser igual a mediodía. Esto es 8/16.
Esto se simplifica a un medio o 0.5 días por año. Entonces esto se puede poner así, 0.5 días por año. Entonces esa es la tasa de cambio que corresponde. Esto lo podemos interpretar, esto es bien importante, de la siguiente forma. Quiere decir que cada año que pasa una persona en la empresa, vamos a ganar medio día de vacaciones. Entonces, por ejemplo, por una persona que tiene acumulados 2 años trabajando en la empresa, se le va a dar un día adicional de vacaciones. Entonces eso es lo que quiere decir esta pendiente. Ahora lo que sigue es que vamos a encontrar el valor del parámetro B. Ya encontramos la pendiente, ahora falta el parámetro B. Para encontrarlo se puede sustituir en cualquier punto de mi ecuación y en cualquiera, la azul o la roja, de forma indistinta. Entonces lo voy a hacer en esta primera ecuación que tenemos acá. Y ya sabemos entonces que la M va a valer esta cantidad de 0.5 días por año. Ahorita podemos dejarle las unidades y tenemos aquí 4 años. Lo voy a dejar así de esta forma. Y va a ser más B. Esto va a ser igual a 13 días. Entonces noten aquí, por ejemplo, que las unidades van a quedar compatibles de la siguiente forma. Los años se van a cancelar y ya nada más es cuestión de multiplicar 0.5 por 4. 0.5 por 4 nos va a dar 2 días, aquí en este caso va a ser 2 días, más B va a ser igual a 13 días. Entonces de estos 2 días en los que conocemos, el parámetro B es el que no conocemos, esos 2 días pasan al otro lado restando. Aquí tenemos que B va a ser igual a 13 días menos 2 días, entonces B va a ser igual a 11 días. Esto es ya nuestro parámetro B. Si se fijan en la sección anterior, en el video anterior, ya había tenido esta fórmula. Esta fórmula sale de este planteamiento y la ecuación final de la recta queda de la siguiente forma. Entonces aquí arriba ya tenemos la conclusión de este ejercicio. Lo voy a dejar de esta forma para poder trabajarlo en la siguiente parte. Entonces aquí ya tenemos nuestra solución, en donde recuerden que lo único que vamos a tener que meter a esta ecuación va a ser el número de días, el número de años que vamos a tener en nuestro sistema. Entonces aquí la X va a ser el número de años, aquí lo ponemos de esta forma, y si se fijan las unidades son compatibles. Aquí X, mi variable independiente, va a estar esta unidad en función a años. Entonces aquí los años se van a cancelar y esto ya nos va a regresar el número de días que le corresponde a un trabajador en función a los años que tiene trabajando en la empresa. Entonces ese es el primer inciso donde nosotros ya obtuvimos nuestra ecuación de la recta. Ahora vamos a ver el inciso B. Aquí ya nos pregunta entonces, ahora dice determine el número de días de vacaciones o días pagados de vacaciones para un trabajador que tiene 14 años de servicio en la compañía. Entonces ya esto es muy sencillo, ya lo único que tenemos que hacer es meter este valor aquí arriba y escribir lo siguiente. Entonces Y, que depende de 14 años, lo voy a poner en singular para no confundirnos. Entonces nada más hay que sustituir este dato en mi ecuación de la recta, que esta ecuación que está aquí arriba en rojo. Entonces va a ser lo siguiente, va a ser aquí 0.5 días por año. Entonces aquí por 14 años, lo voy a dejar aquí en singular, más 11 días. Entonces ya aquí tenemos nuestra proporción, los años se van a cancelar y ya nada más es cuestión de multiplicar 0.5 por 14. 0.5 por 14 es otra forma de decir 14 entre 2, esto es 7, entonces son 7 días más 11 días, entonces finalmente ya nada más hacemos la suma y tenemos aquí que son 18 días. Entonces para un trabajador que tiene trabajando 14 años, lo voy a dejar así, le van a corresponder 18 días de vacaciones. Entonces este fue este inciso B. Vamos a ver ahora el inciso C. Ahora nos pregunta en este inciso cuántos años deben de pasar para que el trabajador acumule 30 días de vacaciones. Entonces eso es ahora lo que me pregunta.
Aquí lo que no conozco es los años. Los años, recuerden que es la variable X, no la conozco, es mi incógnita. Entonces ahora el sistema se va a plantear de la siguiente forma. Yo lo que sí quiero es determinar cuántos días tienen que pasar para acumular 30 días de vacaciones. ¿Cuántos años tienen que pasar para acumular 30 días de vacaciones? Entonces y de x, que no lo conozco, es mi sistema que de mi ecuación es 0.5 días por año más 11 días. Pero yo lo que sí conozco es el parámetro que a mí me interesa. A mí me interesa que sean 30 días. Si se fijan, aquí ahora tengo lo siguiente. Aquí está mi variable x. La variable x es la que no conozco. Entonces ahora se tiene que despejar esta x. Entonces vamos a comenzar con estos 11 días. Los voy a pasar para el otro lado. Tenemos entonces 0.5 días por año por x. Esto va a ser igual a 30 días menos 11 días. Noten aquí cómo es compatible las unidades. Esto nos indica que el sistema está bien planteado. Entonces ahora va a ser 0.5 días por año x. Esto va a ser igual. Entonces aquí ya nada más se hace esta resta. Nos da 19 días. Ahora lo que sigue es quitar esta cantidad que tenemos aquí. Está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces x va a ser igual a 19 días dividido entre 0.5 días por año. Entonces ya tenemos esta cantidad. Recuerden que aquí lo que nos preguntaba eran los años. Vamos a ver entonces aquí cómo se establece. Se hace entonces la división. Tenemos aquí 19 entre 0.5, 19 entre 0.5, o lo que viene siendo el doble de 19 por 2 es lo mismo. Entonces aquí tenemos 38. Entonces aquí esto es 38. Y los quebrados, las unidades que tiene esto, pues es lo siguiente. Hacemos esto de esta forma. Los extremos, recuerden que esta es la regla de los extremos, o la de la herradura o del sándwich, como la conozcan. Tenemos que los años se multiplican por los días, entonces va a ser días por año, de esta forma. Y después los días se multiplican por este 1, queda abajo. Entonces los días se cancelan y desde luego queda en unidades de lo que esperábamos. Lo que me pregunta este caso, este inciso, son los años que debe de pasar. Ya vemos que dimensionalmente es correcto, entonces está bien hecho mi despeje. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene que esperar 38 años para poder tener 30 días de vacaciones dentro de la empresa. Entonces, esta es la forma en la que tenemos de predecir nuestro sistema en función a puntos que ya tenemos previamente. Entonces, con esto concluimos este ejercicio el día de hoy.